¿Qué tal, chicos? Un video más. Seguimos con nuestra nueva carpeta de lo que es geometría analítica, nuestra lista de reproducción nueva. Empezamos con lo que eran nociones básicas 1. Lo que mínimo que tenemos que saber es la distancia entre dos puntos y el punto medio, cómo hallarlo. Ya lo vimos en el anterior video. Ya, bien. Ahora vamos a ver lo que es la pendiente, que es algo sencillo, que todo el mundo lo sabe, pero hay algunos chicos que se han olvidado o todavía se confunden, y es por eso que tengo que ver, antes de hacer rectas, quiero hacer pendiente aparte, ¿no? Algunos lo hacen juntos, sí está bien, pero yo quiero hacerlo separado para que pueda quedar bien claro, y cuando hagamos pendientes, ya no, perdón, cuando hagamos la línea recta de la ecuación, ya no voy a estar repitiendo porque ya hice algo exclusivo con la pendiente. Obvio, porque la pendiente netamente está con la línea recta, con la ecuación. Ustedes ya saben eso. Así que el próximo video va a ser la línea recta. Previo, tienes que ver esto para que sepas lo que es una pendiente, ¿no? Ya en la línea recta ya nos vamos a lucir con lo que sabemos en la pendiente. Bueno, acá estamos con el papá de Goku, nos visita hoy día. Así que ya saben, chicos, ahora sí, sin perder más tiempo, empecemos con una brevísima, pero así una brevísima teoría. Saludos para mi alumna Alison de pasadita, algo pequeño. Muy bien. Vamos, la pendiente, ¿no? La pendiente de una recta. Mira, si yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B, de coordenadas x1, y1 y b de x2, y2. ¿Puedo hallar la pendiente? Pero por supuesto. Mira, la pendiente que es igual, fácil, es una división, ya, y en esa división, ¿quién va arriba? Las restas de las y abajo, las restas de las x, nada más. Entonces, ¿tú qué necesitas? Dos puntos. Recuerda, dos puntos. Necesitas dos puntos para hallar la pendiente, no te olvides. Otra cosa que mi experiencia me dice es que este menos es de la fórmula. No confundir si el punto tiene negativo. Este negativo es de la fórmula, muy aparte de si tu punto tiene negativo. Ya lo vamos a ver en un ejemplito, ¿sí? Así que no te confundas, te estoy explicando lo que yo he visto que se confunde. Así que no hay problema. Arriba van las restas de las y abajo las restas de las x. Esa es una pendiente, una razón, una división. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Ahora, algunos también se confunden. Y2 menos Y1. Dice, profe, ¿puede ser al revés? Sí. Aquí puede ser Y1 y aquí Y2. Pero abajo también X1, X2. No te atrevas a poner acá Y1, Y2 y acá sigues con X2 menos X1. No. Si empiezas con X1 y terminas con Y1, abajo también tienes que empezar con X1 y X2. Si arriba empiezas con Y2 y le restas Y1, abajo también tiene que ser X2 menos X1. Si empiezas arriba con Y1 y le restas Y2, abajo también empieza con X1 menos X2. Sí, ya. Entonces ya sabes ya, ¿no? La pendiente que es una división, es una razón, muy bien, de diferencias de coordenadas, donde arriba van las restas de las y abajo las restas de las X. ¿Me interesa el orden? No, pero si yo escribo un orden de menor a mayor, abajo también de menor a mayor. Si arriba empiezo con mayor a menor, abajo también mayor a menor. Así que ya está bien claro que es una pendiente, cómo hallarla, que es lo único que necesito, dos puntos. Por ahí he visto problemas cuando te piden ayer la ecuación de la recta. Y tú sabes que la ecuación de la recta necesitas la pendiente. Sí o sí necesitas la pendiente. Te dan tres puntos y no sabes qué hacer. Oye, no, pues, si te digo que la pendiente, ¿qué necesitas tú? Dos puntos. Y si te dan tres, uy, ya pues, te sobra uno, escoge dos, cualquiera, lo que sea. Basta que sean colineales y ya sabes que pasan por la misma recta. Ah, pero la pendiente también te demuestra si son colineales o no. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Así que ya sabes, ya quedó claro, la pendiente es una división, ¿no? De coordenadas. Arriba va la resta de la y abajo la resta de las x. Esta menos, este menos es de la fórmula. No confundir con el negativo que tenga la coordenada. Ojo. Así que ya sabes. Ahora sí, calienta un poquito. Ajá, come tu estrellita, ya sabes. Así, eso, salta, salta, eso. Eso, vamos. Ya está. Ahora sí, ya calentamos. Chao. Y ahora sí, teletranspórtate. Ahora que estamos con su papá de Goku, mejor todavía. Ya está. Vamos con la pregunta number one. Mira acá. Dice, calcule la pendiente de la recta que pasa por los... Uy, qué fácil. Ya, profe, me está insultando. Sí, ¿no? Discúlpame, amigo, discúlpame. Ya, acá está la fórmula, te la pongo para ti. Ya está.
bien bonita, bien coquetona. Ya está. Te recomiendo algo, ¿sí? Algo fácil. Como esto es para que yo quiero que tú aprendas, yo no me quiero lucir, lo voy a hacer despacito. Lo voy a hacer, solamente son 5 problemitas, nada más. Porque quiero que quede bien claro esto. Paso número 1. Mira, mira, vamos a poner esto. Vamos con las coordenadas. 4, 1. Ya, esta es mi coordenada. Ya está. Y mi otra coordenada es 8 y 6. Ya está. Muy bien. Muchos por hacerlo rápido se confunden, así que te lo vamos a plantear así. Vamos a plantearlo así. Mira, acá está, ya lo había hecho. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Quién es mi X1, mi Y1? Ahí está, 4 y 1. ¿Quién es mi X2 y mi Y2? 8 y 6. Ya está, así de fácil. Ah, ya está. Y ahora sí, ya me ubiqué, puedo aplicar mi fórmula tranquila y relajada y pacífica y divertidamente. Ya está. Vamos, vamos. Ya está. Y ahora sí, simplemente reemplazamos. Como ya tengo mi figura, ¿quién es mi Y2? Mira acá. Ah, mi Y2 es 6. Ya pongo. Solamente reemplazo. Sé feliz. Soy feliz. ¿Quién es mi Y1? Ahí está. Ya te lo coloqué para ti. ¿Quién es? Juan. Ya está. ¿Quién es mi X2? Ahí está. Es 8. Te lo he puesto para ti para que seas feliz. ¿Quién es mi X1? 4. Y se acabó. Resta. Y esto te sale una división. Arriba, ya, pues un esfuerzo así sublime al borde de derrame cerebral. 6 menos 1, wow, qué difícil, integral triple doble, no, 5 ya. 8 menos 4, 4 y se acabó. Ya está. Muy bien. Esa es la pendiente. Así se hace, así se hace. Sencillo, papayita. Ya está. Super H papayón. Ya está. Sí, profe, está papayita. Claro que sí. Está super H papayita. Muy bien. Vamos con la pregunta number 2. Igual, dicen, calcule la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos. Ah, ya. Muy bien. Igual que hice, voy a colocar mi primer paso, ordénate. Cerradito, cerradito. No te apresures. No te apresures, Willow. Ya cuando tengas tu nivel más avanzado, lo haces al toque nomás, así. Too fast, too furious, como mi compadre el pelado Toreto, ya sabes. Ya. Así que, no te profe, usted también está como Toreto. Oye, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Me has visto? Ah, no, perdón. No pasa nada. Todavía no, todavía no. Ya está, muy bien. Ya está. Nos ubicamos igualito, ¿viste? Ya está, para que sea feliz. Y así todos somos felices, mira, ¿ves? Todos somos felices, todos somos tranquilitos. Ya está. Muy bien. Igualito, repetimos el paso 2. Ya está. ¿Viste? Fácil. Y simplemente hacemos el mismo procedimiento. Como yo ubiqué mi Y2, ¿quién va acá? Menos 5. Ya está. Menos de la fórmula. ¿Quién va arriba? Mi Y1, ahí está. ¿Quién es? 3, ahí está. Abajo va mi X2, ya te lo marqué. ¿Quién es? 4. Menos mi X1. Ah, mira, cuidado. Por eso lo puse así. ¿No? Primero puros positivos y después combinaditos. Mira, mi X2 menos de la fórmula X1. ¿Cuánto vale X1? Menos 1. Ponle paréntesis para que no te confundas. Ya está. Y ahora sí, normal, se acabó el problema. Sé feliz, menos 5, menos 3, menos 8. Abajo, menos con menos das más. ¿Cuánto te sale? 5. Menos 8 quintos. Ya está. Se acabó el problema. ¿Qué, profe? ¿Así nomás es? Así nomás es, pues. Oh, ya. Una más para que quede bien claro. ¿Sí? Este solamente es como un repasito. Así que ya sabes. Se supone que debes saber, pero te lo explico por si las moscas. Ya está. Muy bien. Vamos. 3. Y el otro punto es 2. Perfecto. Y vamos con el otro. Menos 5, menos 8. Puros negativos. ¿Ya? Normal. Menos 5, menos 8. Ya está. Mi X1, mi Y1, mi X2, Y2. Ya está. Mi paso número 2. Ahora, yo te dije que también puedes agarrar Y1 menos Y2. Vamos a hacerlo así para que te quede claro y diga, profe, usted es floro. Ya, mira, si este es Y1, entonces aquí es Y2. Y de paso practico los negativos que
Yo sé que se confunden la mayoría. Ya, si resto y1 menos y2, abajo también puedo utilizar, pero en ese mismo orden. O sea, x1 menos x2. Ya está. ¿Viste? Es casi la misma fórmula, ¿no? Sí, se invirtió. ¿Puedo hacerlo así? Pero por supuesto. Lo he hecho así para jugar con los menos, para que veas y no te confundes otro día. ¿Quién es mi y1? Ah, ahora mi y1, acá está, y ahí está, yo le he puesto el 2. Menos que es el menos de la fórmula, mi y2. ¿Quién es mi y2? Menos 8, ajá, menos 8. Este negativo es del punto, por eso que se pone entre paréntesis. Este es de la fórmula. Por eso que a propósito lo cambié, como quien me crees que es lo mismo invertirlo y para practicar el negativo. De pasadito, ya está. Ahora abajo, x1, ¿quién es? 3 menos x2. ¿Quién es x2? Menos 5. Menos 5. Ahí está, ¿ves? Con su mismo signo. Este menos, ¿qué hace? Lo cambia. Menos con menos más. ¿Cuánto te sale? 10. Y acá cuánto te sale? 8. Ya está. Mitad, mitad. ¿Cuánto te sale? 5 cuartos. Ya está. Se acabó. Ya está la pendiente. Qué facilito, profesor. Sí, super archipapayón. Ya está. Ahora sí, vamos con la 4. Ajá. Ya hemos hecho lo que es hallar la pendiente directamente, ¿no? Cuando son positivos, cuando son negativos, para que no te confundas. Pero una aplicación directa es cuando te dicen así. Dice, demostrar que los tres puntos son colineales. ¿Qué son colineales, profesor? Es que los tres puntos pasan por la misma línea, colineales. ¿Sabes? Co es que seguidos, ¿no? Uno tras de otro, en la misma línea, colineales. Ah, ¿y cómo demuestro que son colineales, profesor? Ah, fácil. Si son colineales, quiere decir que las pendientes tienen que ser iguales. Los tres puntos, tú hayas pendiente y tienen que ser iguales. ¿Cómo, profesor? Ahorita vas a ver. Mira, vamos a ordenarlo. Le voy a dar A, B y C. ¿Sí? Le voy a dar su valor a cada uno. A, B y C. Ya, al primer punto le voy a colocar A. Ya está. Que es 12,1. Al segundo punto le voy a colocar B o B. Ya está. Que es menos 3,-2. Ya está. Y al segundo punto, al tercer punto, perdón, el 2,-1. Ya está. Muy bien, tenemos nuestros tres puntos. Ya está. ¿Yo cómo sé que son colineales? Fácil. Lo único que tengo que hacer es hallar la pendiente. Ya les puse un orden A, B, C, una letrita, y ahora hallo pendiente de A, B, ¿no? Ya está, vamos a hallarlo. Vamos a hallarlo. Vamos a ponerlo, cálmate, cálmate. No me demoro casi nada. Pendiente A, B, ya está. Entonces vamos de frente, tú ya sabes, vamos. Pero con la clásica, el Y2, Y1. Ya está. ¿Cómo sería Y2? Menos 2. Estamos B menos A, de A a B, B menos A. Menos 2 menos menos 1, ¿verdad? Sí, Y arriba. Recuerda que las Y van arriba. Abajo van las X. Menos 3 menos 2. Ya está. ¿Cuánto me sale esto? Arriba me sale menos 3 y abajo menos 15. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a un tercia 1, tercia 5. Menos con menos 1. Un quinto. Ya está. ¿Listo? ¿Qué hice? Pendiente de AB. Resto B menos A. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ya está. Y ahora voy a hacer lo mismo con B y C. Con B y C. Ya está. B y C. A ver, vamos a ver con B y C. La misma idea. Resta la Y. Sería menos 1 menos menos 2. Cuidado ahí. Ya está. Menos 2. Las Y. Y abajo sería
x2 menos el x1 que es menos 3. Ya está. Arriba me sale más 1 y abajo me sale 5. Ajá, ajá. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo son las pendientes? Iguales. Y si son iguales, ¿cómo son? Colineales. Pero espérate, todavía falta uno. Ah, ¿verdad, no? Falta one. ¿Ahora qué hago? ¿Qué me falta? Ya hice A con B, ya hice B con C, ahora A con C. Pues los tres tienen que ser colineales. Vamos, sería menos 1, menos 1. Uy, no parece, ¿eh? Ya está. Abajo sería 2 menos 2. Ya está. Arriba sería menos 2 y abajo sería menos 10. Uy, menos con menos se va y eso que me sale, un quinto. Un quinto. Ya está, muy bien. ¿Y qué pasó? Mira, ¿qué pasó? ¿Cómo son los tres? Son iguales. Y si son iguales, ¿qué quiere decir? Que son colineales. Ah, ya. Ya entendí, profesor. A ver, una para practicar, ¿no? Profe, ¿qué pasa si una no es igual? Ah, si una no es igual, no son colineales. Pues no son colineales. Ya sabes, entonces la pendiente también sirve para, ¿no? Para descubrir si son colineales. ¿Por qué? Si son colineales, tienen que tener la misma pendiente. Y este problema te va a ayudar para problemas futuros. Cuando hallamos la ecuación de la recta y me dan varios puntos, tú puedes escoger el que tú quieras, no te marees. Si te dicen que son colineales que pasan por la recta, entonces tú escoges los puntos que tú quieras, no te hagas bolas. Algunos ven puros puntos y dicen, uy, ya no, ya me perdí. No, ya sabes. Cualquiera, cualquiera, ya lo vamos a ver. ¿Sí? En el próximo video ya lo vamos a ver. Igual vamos a ponerles valores, ¿no? El A 2,1, mi B va a ser 4,2 y mi C 6,3. Ya está. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá, nuestras pendientes. Para eso hemos practicado AB. ¿Quién sería B? Sería 2 menos 1. Y abajo 4. Abajo las X, 4 menos 2. Y eso me da un medio. Ya está. Muy bien, se acabó el AB. ¿Viste? Y es arriba, resta de X abajo. Voy a hacer lo mismo con B y C. Ya sabe, ¿ya? Con B y con C. Vamos, sería 3 menos 2, 3 menos 2, resta de Y arriba, 3 menos 2, abajo resta de X, 6 menos 4. Y eso sería un medio. Uy, ajá, parece que cumple. Vamos a ver si el último cumple, ya está. Y ahora sí, vamos con el otro. El otro sería AC. Perfecto, vamos. ¿Quién es C? 3 menos 1. Resta de Y arriba. Resta de Y, no te confundas, las Y son las segundas, recuerdas, y abajo, resta de X, 6 menos 2. Ajá, profe, no va a salir, no va a salir. Calma, mira, ya está. Ah, mitad, mitad, y eso te da un medio. Ajá. ¿Cómo son las tres pendientes? Iguales. Y si son iguales, quiere decir que son colineales. Muy bien, ya está. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este previo, ¿no? Para lo que cuando hagamos ecuación de la recta, porque he visto que a veces tienen problemas en hallar la pendiente. Y usted sabe que la ecuación se necesita la pendiente y un punto. Para la ecuación siempre es la pendiente y un punto. A veces nos dan 3 puntos, dice hallar la ecuación y algunos se trauman. No, fácil. ¿Qué es lo primero que tienes que hallar? La pendiente. Y de ahí, como tú sabes la fórmula de la ecuación, necesitas un punto y la pendiente. Como ya puedes sacar la pendiente, después que lo sacas, escoges cualquier punto, el que tú quieras, no hay ningún problema.
Ya lo vamos a hacer la próxima clase. Le estoy dando un pequeño adelanto. Ya saben, si las rectas son paralelas, como son las pendientes, iguales, ¿viste? Por eso qué importante es saber hallar la pendiente. Si las rectas son perpendiculares, el producto de pendientes, ¿cómo da? -1. O la inversa, -1. Qué facilito, ya lo vamos a ver. Bueno, chicos, espero les haya gustado este pequeño avance. Así que nos vemos, cuídense y repasen, ya sabes. Hasta la próxima. Salúdame a todos tus compañeros. Y ya sabes, recomiéndame, por favor, recomienda mi canal. Así que nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.